Uno de los primeros compromisos que tenemos es con el empleo. Dirán ustedes, bueno, todo el mundo tiene un compromiso, dice que tiene un compromiso con el empleo. Nosotros tenemos ahí un aval. En los tiempos que pactamos con el gobierno de Sergio Marqués, conseguimos crear 20.000 empleos en 4 años. Tenemos un reto parecido. Ahí hay dos medidas destacadísimas en lo que nosotros nos proponemos, aparte de otros, digamos, menores, ¿no? Como el facilitar terreno industrial, que es muy importante, el abaratado, el agilizar todos los planes para que se instalen las industrias, el eliminar obstáculos administrativos, pero hay dos planes estrella, ¿no? Primero, subvencionar todos los empleos que se contraten, desde el primer empleo que cree una empresa de un autónomo sin ningún empleo o como un empleo nada más, como un primer empleado, ¿no? Esa medida que hasta ahora no está puesta en marcha, pues es una medida muy importante porque ahí va a crearse la gran masa de empleo que se puede crear, va a ser en las pequeñísimas empresas y en los que empiecen a trabajar, ¿no? Vamos a ayudar también a los que empiecen a trabajar a constituir empresas pequeñísimas de autónomos, en fin, a aquellos que quieran salir del paro, pero la segunda medida va a ser la de crear un aval entre varios bancos, un aval solidario entre varios bancos, a facilitar la inversión en empresas a fin de que pueda fluir el crédito. Esta medida ya estuvo en marcha, no representa una gran carga realmente para la administración asturiana, estuvo en marcha, repito, en los años que pactamos con el gobierno de Sergio Marqués, presupuestos que ayuda a crear esos 20.000 empleos y crear un número importante de inversiones. Y por lo tanto, y la segunda medida estrella, porque desengáñense, no tendremos salida de la nuestra situación de crisis, que irá peor y que ya denunciamos además en el 2009, cuando nadie lo decía, es decir, en el 2008 finales, principios del 2009, ¿cuánto iba a durar la crisis? No saldremos de ella, digo, tal como nosotros anunciamos, si no tomamos medidas que vayan en esta dirección que nosotros estamos proponiendo. No somos todopoderosos, la administración asturiana está limitada, pero puede actuar muy bien, puede actuar mucho, para conseguir generar un número suficiente, digamos, razonablemente suficiente en un periodo corto de tiempo, de 3 o 4 años, de empleos, que es el primer objetivo de la política, para dar un vuelco y que a partir de ahí empiecen a caminar las cosas hacia los 500.000 empleos en total de la población activa, me refiero, sobre los 400.000 que ahora tenemos, y a que empiecen un poco a subir los salarios y que los rapazos puedan tener otra perspectiva que no sea la emigración. Pero repito, en sustancia, tenemos una larga experiencia, venimos premiando a las empresas que creen empleo desde hace 20 años nosotros, el Partido Asturianista en concreto, y en Unión Euraspas tenemos la experiencia de ese aval colectivo bancario para la inversión y al mismo tiempo subvencionar cualquier empleo desde el primer empleado de una empresa, digamos que solo tenga un empleado o que sea un autónomo. Por esa razón, por la nuestra experiencia, porque somos una fuerza política asturiana que venimos actuando desde siempre en Asturias y para Asturias, yo pido el voto para Unión Euraspas, para todas sus candidaturas, por una última razón además, porque como dice en nuestro eslogan, además de todo esto, nosotros nunca robamos.